Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este hermoso canal de crochet. Mi nombre es Madeline y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a tejer este hermoso arete o pendiente. Miren qué lindo. Espero que les guste y vamos con los materiales y luego el paso a paso. Muy bien, chicas, los materiales. Vamos a utilizar este hilo matizado número 6 de algodón y este crema del mismo grosor también, aguja con hilo blanco, crema, un rosadito, al que ustedes quieran que combine, porque voy a pegar ya sea perlas que ustedes utilicen o cristales, lo voy a unir y la agujita tiene que pasar por el orificio de las perlitas a la piedra. Agujeta 1.25 milímetros, un poco de pegamento, tijera, bases para el arete, un platito y el endurecedor que utilizo y una pinza para poder entrar esta base, abrir y cerrar aquí. Entonces vamos con el paso a paso. Un anillo mágico, medio punto y vamos a tejer 6 cadenitas. Seis, medio punto, dos, tres, cuatro, cinco, seis, medio punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, medio punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, medio punto. Tengo 4 pétalos y son 8. Entonces, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces no vamos a hacer el medio punto porque ya comenzamos con un medio punto aquí. Entonces vamos a hacer un punto deslizado en este medio punto. Donde comenzamos. Punto deslizado. Vamos a cortar. Y vamos a apretar aquí este hilo que es el del centro. Vamos a poner este hilito para acá atrás. Y vamos a hacer un nudito aquí detrás. Y ya cortamos el sobrante.
Cortamos el sobrante. Entonces ahora vamos a seguir con el crema. Este es lo mismo, pero con más cadenitas. Es lo mismo. Son 8 pétalos. 8 pétalos, aquel era de 6 y este era el doble. 12 cadenitas. Dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a cerrar aquí el centro. Entonces se desbarató uno. Hacemos de nuevo. No pasa nada. Entonces aquí vamos a hacer un punto deslizado donde está el medio punto para unir. Cortamos y listo. Entonces vamos a endurecer. Entonces antes de pegarlo vamos a hacer la piedrita de centro. Entonces cuando le pongamos el endurecedor, son 5. Introducimos los 5. Ya, solo cortamos el sobrante nuevamente. Y listo. Todo pegamos hacia abajo. Entonces ahora vamos a endurecer los dos.
y luego esperamos que seque y volvemos ahora para unir la pieza.